Con una fascinación por el modo en que el conocimiento científico puede ser aplicado, el Dr. Flores Nazario dedica sus esfuerzos a transformar teorías en prácticas que beneficien directamente a su comunidad médica y a sus pacientes, asegurando así que cada avance tenga un impacto positivo y responsable. A continuación, escuchemos la conferencia dictada por el Dr. Juan Francisco Flores Nazario, durante su participación en el Foro Venoso Mexicano, en junio de 2024, en donde aborda la ética médica y la importancia de reducir la iatrogenia en la práctica clínica, una iniciativa del Centro de Atención Avanzada en Angiología, Flores Nazario. Durante esta última semana nos hemos empapado de conocimiento técnico, de conocimiento científico, y lo interesante de esta charla es ver qué vamos a hacer nosotros con este conocimiento que venimos a adquirir, a compartir en este foro. ¿Cómo lo vamos a aplicar de la mejor manera en nuestro centro de trabajo delante del paciente? Se sabe que el conocimiento científico y el conocimiento médico implica un gran poder. Y como dice Spider-Man, todo gran poder implica una gran responsabilidad. Y para poner límite a ese poder y a esa responsabilidad, desde hace 4000 años, el rey Hammurabi en Mesopotamia se dedicó a plasmar en una piedra, como la que están viendo aquí, que es el Código de Hammurabi que está en el Museo del Louvre. Desde ese entonces, ese es el antecedente que norma nuestro quehacer médico desde la antigüedad. Años después, cientos de años después, Aristóteles creó la disciplina filosófica que actualmente nosotros conocemos como ética. La ética es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar el bien y el mal y su relación con la conducta humana para poder entender bien las cosas y hacer el bien por el simple hecho de ser el bien. Todo enmarcado en un marco de respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y libertad. ¿Qué es esto? Normalmente nosotros confundimos la ética con la moral o creemos que la moral y la ética son sinónimos, pero no son sinónimos. Aunque están íntimamente relacionados, no son lo mismo. La moral, como pueden ver ahí, tiene temporalidad y tiene territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la moral es un conjunto de normas dictadas por un grupo en una región en un tiempo determinado y obedece a diferentes costumbres. Lo que es bueno ahorita no era bueno en la época de la Inquisición. Lo que es bueno ahorita probablemente dentro de 1000 años no vaya a ser bueno también. Entonces, la moral y la ética son diferentes, pero entonces, ¿dónde queda la ética? La ética, a diferencia de la moral, se encarga de hacer el bien por el simple hecho de hacer el bien. Es permanente, es universal y es objetiva. La ética personal es la decisión que uno como individuo toma o como persona realiza para escoger la opción buena o la opción mala y actuar en consecuencia. ¿Qué es esto? Esto implica que en cada profesión vamos a tener una ética profesional, a lo cual llamamos deontología, que más adelante van a hablar también en este mismo bloque. Años después, Hipócrates sentó las bases de nuestro quehacer médico en el famoso juramento hipocrático. Después, Galeno acuñó la frase que lo primero que tenemos que hacer nosotros como médicos es no hacer daño. Actualmente nuestro quehacer médico se rige por la Lex Artis ad hoc. ¿Y qué cosa es la Lex Artis ad hoc? Es todo el conocimiento escrito, todo el conocimiento registrado en la época en el índex médico, en las leyes, en las normas, en el método científico, todo lo que abarca el hacer bien las cosas desde el punto de vista científico y médico. A pesar que existe suficiente evidencia y suficiente conocimiento escrito y plasmado, aún así sabemos lo que debemos hacer bien, pero no siempre tenemos las herramientas para actuar bien. Si nos damos cuenta, aquí en el mapa vemos que en América Latina es donde se lleva a cabo las principales prácticas en condiciones en donde no tenemos todo lo necesario para realizarla y muchas veces terminamos improvisando y terminamos ingeniándolas para resolver los problemas. Sin embargo, en Estados Unidos, a pesar de que tienen más recursos que nosotros, todavía se siguen gastando más de 132 mil millones de dólares al año solamente por iatrogenia y el 15% del gasto de un hospital, en la mayoría de los casos, se va a resolver problemas que se pudieron haber evitado. Entonces, la iatrogenia
es un problema de salud pública porque ocupa en algunos países que llevan un mejor registro que nosotros la tercera causa de muerte y en la mayoría de los casos puede ser evitable. Hasta aquí hemos hablado de iatrogenia, pero ¿qué es iatrogenia? Normalmente nosotros cuando hablamos de iatrogenia se nos viene a la mente un sinónimo de mala praxis, aunque va relacionado, no son sinónimos. La iatrogenia desde el punto de vista etimológico quiere decir todo lo que hacemos los médicos, y en un concepto más actual y más ampliado es todo lo relacionado al quehacer médico o del ámbito médico o del área de la medicina, es decir, no es exclusivo de médicos. Involucra a todos el personal médico y paramédico, enfermeras, odontólogos, todos, no necesariamente tengamos que ser médicos como lo conocemos nosotros desde el punto de vista de nuestra cédula y nuestro registro de profesiones. Vamos a leerlo, dice. Iatrogenia es un daño no deseado, no buscado en la salud, causado o provocado como efecto secundario inevitable por un acto médico legítimo, avalado, destinado a curar o a mejorar la salud del paciente. Quiero hacer hincapié aquí, y aquí dice acto médico legítimo, es decir, que haya una justificación, que esté respaldado con el conocimiento científico y que lo que estemos haciendo esté dentro del marco legal según la lex artis ad hoc. Pero errar es de humanos. ¿Qué es lo que pasa? Cometemos errores médicos, la mayoría son evitables. Un error mínimo en el pensamiento automático, ahorita como andamos nosotros, es fácil confundir la derecha con la izquierda, pero una confusión de este tipo puede tener errores catastróficos, ¿sí? Y uno de los principales problemas que tenemos nosotros en nuestro quehacer es el error, y el error del principio es el error diagnóstico. El error diagnóstico, si estamos mal en el diagnóstico, todo lo que sigue también va a estar mal. Si pensamos en un diagnóstico presuntivo mal, vamos a pedir un estudio diagnóstico probablemente equivocado. Vamos a tener un resultado equivocado y el tratamiento va a ser equivocado y los resultados van a ser equivocados. Entonces, ese es el meollo del asunto en la mayoría de los casos. Este paciente que yo les presento aquí es un paciente de 32 años, que había estado sometido a 3 lavados quirúrgicos manejado por un angiólogo y era un cáncer. Y el paciente no tenía varices y traía el diagnóstico de úlcera varicosa. Otros casos que vemos, pacientes que fueron tratados desde el punto de vista de ortopedia y nunca hicieron una valoración vascular y los pacientes quedaron con estas consecuencias, ¿no? Error diagnóstico. Es muy frecuente que ahorita haya clínicas de heridas, especialistas en heridas, tratamientos de heridas. Es un mercado muy importante sobre el manejo de las heridas. Y piensan que a todas se le ponen parches, polvos, pomadas y ungüentos. Todos estos pacientes, solamente uno, ese es un extracto de una plática que tengo de iatrogenia en pie diabético, que es donde más iatrogenia se comete. El único pie diabético isquémico es el número 1. El número 2 es un melanoma maligno. El número 3 es una úlcera asociada a enfermedades de la colágena. El número 4 es un paciente con una isquemia irreversible, secundario a un embolismo por una fibrilación auricular. El número 5 no está ni en el pie, es una psoriasis. Y el número 6 es otro melanoma maligno. Y el número 7 es un cáncer epidermoide. Entonces, todos estos pacientes llegaron conmigo con un error diagnóstico. El siguiente caso o la siguiente cuadro más frecuentemente mal diagnosticado, sobrediagnosticado, mal valorado o el abuso incluso de la palabra trombosis venosa profunda se utiliza muchas veces para infundir miedo. Es muy frecuente que lleguen los pacientes tratados con una supuesta trombosis venosa profunda y no la tienen, o viceversa. El paciente llega trombosado de una o de ambas piernas y es retención de líquido tratado con furosemida, como si el furosemide fuera exclusivo para deshinchar la pierna izquierda. Es frecuente. En este caso es un paciente que llega con un servidor tratado como trombosis, lo reviso, vemos una colección, aspiro y sale pus. Tuvimos que esperar que dejara de tener efecto los anticoagulantes para pasarlo a quirófano y drenarlo, ¿no? Casos que no son errores diagnósticos, pero también son frecuentemente presentados en angiología. Paciente con un ensañamiento terapéutico ya había estado sometido a varias intervenciones de revascularización, tanto endovascular como de derivación. Ya era un paciente de 90 años, le habían hecho un áxido bifemoral, estaba infectado, etc. Y un paciente, después de haber sido operado de una ablación endovenosa con láser de la safena, y le sacamos 2 riñones llenos de material purulento.
Con el aumento de las técnicas endovasculares aumentan los riesgos de procedimientos complicados, de complicaciones de iatrogenia, como el caso que vemos de la flecha. Este es un paciente, este paciente es de un servidor, estamos poniendo un filtro. En el momento que empezamos a manipular, en ese momento emboliza y se va a pulmón un fragmento de guía. Otro caso de un paciente que le ponen un catéter reservorio, no fijan bien el tambor y emboliza el catéter y se va a la aurícula, y tuvimos que rescatar ese catéter con un asa de recuperación. Otro caso de un filtro, que en el momento que lo abrimos, lástima que no corren los videos, yo iba a poner un filtro y me dice, oye doctor, ¿me puede echar un ojo? Había entrado otro colega a poner un filtro, dice, se ve raro esto. ¿Y por qué? Dice, no, siempre no pusieron el filtro, ¿pero por qué? Y ya, a ver, préstame las imágenes y vemos, aquí, esta es la vaina del introductor del filtro, hicieron una diafragmografía. ¿Cómo vamos? ¿Alguien ha visto la cúpula diafragmática? ¿Cómo entran vía yugular hasta abajo del diafragma, entre el diafragma y el hígado? ¿Ya lo habían visto? Y este otro caso, que también es de un servidor, donde el filtro no se liberaba. Pasamos más o menos 40 minutos de angustia porque no servía el sistema de liberación del filtro. O el caso de esta paciente, en donde llega después de un procedimiento endovascular de revascularización, vemos que llega con aumento de volumen y ahí está el pseudoaneurisma, ¿no? Obviamente tuvimos que abrir para repararlo de manera abierta. Casos fortuitos. ¿Qué cosa no es iatrogenia? Cuando nosotros no podemos de ninguna manera, mediante ningún método diagnóstico, determinar si el paciente puede o no presentar alguna complicación. No hay un estudio diagnóstico, no hay ningún estudio de gabinete o de laboratorio que pueda predecir una reacción. Casi siempre esto se debe a reacciones a fármacos. Uno de los casos más famosos es de nuestro ex Procurador General de la República, Jorge Carpizo Magrego, que iba a ser operado de una hernia en un hospital muy importante en la Ciudad de México y se murió por una reacción anafiláctica, estando en uno de los hospitales más importantes de México. Se murió el doctor. Y esta es una paciente que tuve yo también, un servidor, que le hicimos un tratamiento de escleroterapia e hizo un rash generalizado y edema de laringe ahí en el consultorio. No hay manera de predecir eso. Pero cuando hablamos de iatrogenia y de mala praxis, ahí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya mala praxis ya es un término jurídico. Cuando estás hablando de mala praxis, estás tú en el umbral de una demanda con responsabilidad penal. Es un concepto jurídico que la mayoría de las veces implica negligencia. Normalmente nosotros hablamos de negligencia como sinónimo de iatrogenia, pero la negligencia no es otra cosa más que un descuido, es el actuar sin seguir la norma, sin seguir la buena práctica médica. La imprudencia es un obrar osado más allá de las exigencias que requieren las circunstancias del paciente. Es decir, el médico temerario, el que opera en cliniquitas, el que hace procedimientos endovasculares, un aneurisma, un TEBRA con un arco en C, etcétera, ¿no? Impericia es obrar sin la suficiente conocimiento y destreza. Es el médico que anda usurpando en la mayoría de las veces, es el que opera sin haber hecho residencia, ¿no? Ejemplos de iatrogenia hay muchas. Todo el mundo sabemos que si a la paciente le vamos a dar quimioterapia se le va a caer el pelo, pero la paciente se va a salvar. Es algo que podemos prevenir y pagamos el costo de eso. Un paciente que le vamos a dar un antibiótico y probablemente quede sordo o haga falla renal, vale la pena si es necesario salvarle la vida. Actualmente eso es cuestionable porque hay diferentes ya opciones de medicamentos para evitar la nefro y la ototoxicidad, hablando de los aminoglucósidos. Y en cuanto a la pérdida de extremidad, vamos nosotros a retirar una pierna a cambio de que el paciente siga viviendo. Entonces es un mal, pero el beneficio es mayor. Pero en este caso que nosotros vemos una paciente de 32 años que ya empezó con amputaciones, que le hicieron la amputación de un dedo de medio pie, de un lado, del otro lado está desarticulada y sigue séptica y la paciente falleció. O este caso que terminó en una amputación de la mano después de una venodisección, ¿no? Que no fue venodisección. La iatrogenia son circunstancias, son actos, actitudes, son comportamientos, también pueden ser omisiones y pueden ser interpretaciones o abstenciones. Y aquí hago un paréntesis, porque todos cuando estuvimos en la pandemia, que nos llegaba el paciente, sabíamos que ese paciente se tenía que operar porque se podía morir o se podía complicar. Y muchos de nosotros optamos por no operarlo
en aras de salvar nuestro pellejo, porque no nos queríamos contagiar y porque no nos queríamos morir de COVID. Entonces ahí estamos siendo omisos, estamos interpretando el riesgo, estamos difiriendo la cirugía y estamos cometiendo iatrogenia, ¿no? Las iatrogenias pueden ser predecibles, puede o no puede pasar, pueden ser aleatorias. Todos sabemos que los pacientes que se someten a cirugía de cadera y de rodilla tienen un alto riesgo alto porcentaje de complicarse de trombosis venosa profunda, pero no siempre pasa. Pero cuando sabemos que sí el riesgo es alto, aquí tenemos que advertir siempre al paciente de dos condiciones. Cuando todas las complicaciones las debemos de mencionar, simplemente no. Somos solo las más frecuentes y las más graves. Si le hacemos una lista de todo lo que le puede pasar a un paciente que va a entrar a quirófano, nadie se iba a operar. Pero sí estamos obligados a mencionar cuáles son las más frecuentes o cuáles son las más graves. Cuando no tomamos en cuenta eso, caímos en iatrogenia tipo 3, que prácticamente son punibles. Pero ¿cuándo vamos a tener una complicación? Vamos a tener, mejor dicho, una responsabilidad legal en cuanto a una iatrogenia. ¿Cuándo se puede achacarle la causa a lo que nosotros hicimos? ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una relación causa-efecto, una relación causal entre lo que nosotros hicimos, el daño que tiene el paciente y lo que está reclamando. Y si eso es fácil de comprobar, es muy posible que tengamos una responsabilidad nosotros. Los daños pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, pueden ser morales, pueden ser sociales, económicos. Y recuerden, la salud es un bien protegido por el Estado y todo bien es susceptible de ser defendido, y si causamos un daño a un bien, podemos nosotros incurrir en responsabilidad. Es importante mencionar aquí, ¿por qué económicas? Me llegó un caso de un paciente que le dijeron que tenía una trombosis venosa profunda y que no podía viajar, y el señor iba a firmar un contrato importante en Canadá y dejó de viajar porque se podía morir, le dijo el médico. No se quedó conforme el paciente, lo revisamos, descartamos una trombosis, se había roto un quiste sinovial y se puso la pierna así, pero el señor suspendió su viaje de negocios, perdió un negocio y demandó al médico que le dijo que no. Doctor, podía ir. 2 minutos más, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en angiología? Me remito otra vez al pie diabético, que es donde vemos la mayor cantidad de iatrogenia. No tocar pulsos, amputaciones incompletas, dosis insuficientes o inadecuadas de antibióticos, confiar demasiado en los apósitos y en los dispositivos, prometer resultados, terapias adyuvantes sobrevaloradas. Causas de error médico. La medicina moderna es más compleja que anteriormente. Rara vez son por falta de conocimiento y de habilidades. Muchas veces son protocolos estrictos, jerarquías rígidas, fragmentación de la medicina. El paciente lo ven en cachitos, viene el médico que ve el ojo izquierdo, el de la mano derecha, el de la pierna, el del abdomen, el de la espalda. Fallas en la comunicación y presiones por tiempo y fatiga. Los médicos que trabajan en 2 o 3 instituciones. Hay que respetar el derecho a la vida, el derecho del paciente a escoger. Actitud crítica ante la moda, ante las tendencias y cuestionar los paradigmas. ¿Cuántas veces no nos han dicho, es que tenemos 30 años haciendo lo mismo? Sí, pero hay que ver, hay que innovar, hay que cambiar ese esquema. Hacer uso racional de la tecnología. No hay que someternos a los intereses de la industria y siempre poner por encima de todo el bienestar del paciente para tener buenos resultados. ¿Cómo evitar el error médico? Simplificando y estandarizando procesos, registro gráfico de la evidencia, mejorar la comunicación y el acceso a la información, evitar la fatiga, no operar cansados, hacer un rastreo de la falla o del error, implementar una política de mejora continua en nuestro centro de trabajo y siempre revisar nuestra forma en la que estamos trabajando. Y muchas gracias. Gracias.